Bien, estamos listos. Bienvenidos nuevamente para poder dar inicio a este segundo día de este retiro de consagración. El día de hoy nos toca un tema áspero, realmente creo yo un tema que nunca es grato. Ayer podíamos ver una muy buena noticia. El día de hoy nos toca la mala noticia. Pero bueno, antes de dar formalmente inicio, será importante que pues volvamos a hacer ese ejercicio de recogimiento interior, de silencio personal, de tratar de concentrarnos en la temática, de abrir nuestro corazón a la palabra y así poder tener un aprovechamiento para nuestro crecimiento personal. Entonces, hoy vamos a usar un modo diverso para hacerlo, ¿sí? Y voy a comenzar haciendo una breve oración que les invito desde su corazón, en silencio, allí en sus hogares, a poder seguir y a poder pues también orar junto conmigo. Padre Santo, lleno de amor y de misericordia por todos tus hijos. El día de ayer pudimos alegrarnos al conocer y entender cuán inmenso es tu amor por nosotros. No importando cómo haya sido nuestro pasado, nuestra vida, nuestros errores y caídas. No importando si en algún momento nos hemos apartado de ti o no hemos vivido nuestra fe o no nos hemos interesado por conocerla. Enséñanos a seguir caminando en ese amor que nos mostraste y que ese amor sea la fuerza que nos impulse a seguir caminando hacia ti. Bendice nuestras vidas con ese amor y entenderemos la alegría y entenderemos la paz que viene de ti. Ayer poníamos en un clavito, en una pared, nuestros pensamientos que nos turban, nuestros sentimientos que nos agobian. Hoy queremos poner esos pensamientos y esas preocupaciones en tu corazón lleno de amor, Padre. Y sabemos que actuarás conforme a tu amor. Así que nos despreocupamos de estas cosas y nos ponemos simple y llanamente en tus manos amorosas. Concédenos abrir nuestro oído y abre nuestra inteligencia y abre nuestros corazones para que podamos tener un provecho espiritual en esta reunión que, aunque solo es virtual, podamos alcanzar a conocer las grandezas que nos tienes preparadas. Gracias, Padre bendito, porque sabemos que nos escuchas. Haz que demos fruto en ti y que podamos también saber responderte con amor. Todo esto, Padre, lo pedimos en el nombre de tu Hijo, quien nos amó y dio su vida por nosotros para salvarnos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, como ya les anuncié, hoy nos toca la parte áspera de este retiro. Esta es la parte más áspera.
porque hoy nos toca hablar de un tema que siempre es, pues no es grato. La verdad es que nunca es grato, ni siquiera es grato para nosotros como sacerdotes hablar del pecado, pero hoy es el tema que nos toca tratar. Y justamente en esto consiste la mala noticia. ¿Sí? Si la buena noticia fue maravillosa, Dios nos ama con un amor inmenso, infinito, eterno, personal. La mala noticia es que en muchas ocasiones no podemos experimentar toda la fuerza de su amor porque el pecado entre el Señor y yo es como una barrera. Creo que no lo alcanzan a ver, sí se lo ven. Aquí tengo una imagen de la Virgen, pensamos que no es la Virgen, que es Dios, y que esto es un muro que me impide, bueno, aquí mi Biblia no tapa, ¿verdad? Pero como estuviera de abajo hasta arriba, y que realmente yo ni siquiera pudiera ver la hermosa imagen que tengo aquí. ¿Y eso qué implicaría? Pues implicaría naturalmente que estaría yo separado de Dios si Él estuviera del otro lado, completamente separado, y no me permitiría en absoluto, ni verlo, ni sentirlo, ni experimentarlo. Y desgraciadamente esta es una situación habitual de los seres humanos. ¿Sí? La primera cita que hoy vamos a conocer es Carta de los Romanos capítulo 3, versículo 23, y dice así: todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Justo esa es la mala noticia. En eso consiste esencialmente la mala noticia. Todos pecaron y se hallan privados. ¿Por qué privados? Porque hay un muro entre él y yo. Porque me es imposible verlo, ni sentirlo, ni experimentarlo. Justo es esa la razón de esta mala noticia. Y en ello se desenvuelve exactamente pues el gran drama del hombre. Porque al estar separado del amor, y si nosotros fuimos hechos por amor y hechos para amar, al estar separados de aquel que es el amor, pues entonces ahí comienza la infelicidad, la no satisfacción del alma, el dolor, la tristeza, el quebranto, la soledad y todo el desastre que vemos en esta tierra, porque todo viene por causa de estas cuestiones. Ayer que estábamos en estos temas de retiro, ¿sí? Regresé y pues estaba yo mirando las noticias de los misiles que por odio mutuo se están lanzando en Israel contra los palestinos, y guerra, injusticias, el hambre, la corrupción, la violencia, todo tiene su raíz en una sola causa: el pecado. Justo ahí es donde se halla el hombre derribado, hundido. Todos pecaron, todos nos hallamos hundidos. Todos en algún momento hemos experimentado esa insatisfacción de ser rechazados, despreciados, odiados, de sentirme como cucaracha por mis actos más vergonzosos. Y ahí precisamente se encuentra la gran desgracia del hombre. Si todos pecaron, este mundo está hundido en la infelicidad y en el dolor. Ayer lo decía, y bien lo decía, que siempre ver una pareja de personas que se aman tanto, que desean casarse, siempre será un motivo de ilusión y de esperanza. Da gusto verlos, ¿sí? Que todavía se agarran de la mano, que se muestran cariño, que realmente se ven los ojos, que se aman, y eso emociona y eso da gusto, se vuelve una señal de esperanza. Pero precisamente ahí es donde podemos entender este tema, porque cuando el corazón anda sin amor, el corazón anda perdido, en gran infelicidad
y en gran dolor y en gran sufrimiento, ¿sí? Pues este es precisamente el punto que hoy nos toca tratar. Entonces, todos pecaron, todos nos hallamos privados de gozar y de experimentarlo a Él, que Él es el amor, ¿sí? Entonces, este es precisamente el primer punto que tenemos que reflexionar. Todos hemos pecado, todos hemos caído, incurrido en la falta y hechos pecadores, hemos caído en esta dolorosa infelicidad. Hechos de los Apóstoles 3:14 nos reporta estas palabras. Antes quiero introducir un poco el contexto. Este texto es tomado de la iglesia primitiva, de la iglesia más antigua, casi inmediatamente después de la resurrección del Señor, y resulta que un hombre de evangelio llamado Felipe se pone a predicar. Inmediatamente que él se pone a anunciar la hermosa y grande noticia, inmediatamente es rechazado por aquellos que le escuchan, que son judíos y que son los que han mandado a matar a Jesús por mediación de la autoridad romana. Ese es el contexto en el cual está escrito este pasaje. Ahora sí leo. El versículo 14 dice así: vosotros renegasteis, le está hablando Felipe a esos infieles, vosotros renegasteis del santo y del justo, y pediste que os dejaran en libertad a un asesino. Matasteis al jefe que lleva la vida, pero Dios le resucitó de entre los muertos. Nos está hablando del pecado más grande que puede haber existido en la historia. Y este pecado más grande que puede haber existido en la historia se llama deicidio, es decir, matar a Dios. El Evangelio de San Juan dice: vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. No solo no lo recibieron, sino lo llevaron a una muerte de cruz. ¿Sí? Precisamente esa es la falta más grande. Concretamente eso es lo que materializa el pecado del hombre. El pecado del hombre, como decía yo, es esa separación, pero en este caso no solo una separación, sino un abierto rechazo hasta querer verle muerto y lograrlo. Así es como se materializa el pecado más grande del ser humano. Entonces ahí comenzamos a rascar ya más profundamente en lo que se convertirá en la materia del pecado. La materia pues del pecado es este rechazo a Dios. Y esencialmente en eso consiste. En el Evangelio de San Juan, el capítulo 15, el versículo 22 y 23, nos dice esta palabra. Dice: si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, está hablando Cristo, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa de su pecado. El que me odia, odia también a mi Padre. Y aquí será importante como escarbar un poco esto que nos da a entender la Escritura. Está hablando propiamente de lo que hay en el fondo del corazón que se llena de pecado. ¿Sí? Odio es una palabra muy grande. La podríamos poner así como en un escalón muy alto, porque quien odia realmente, con toda el alma, con todo su corazón, digamos, ha llevado a la culmen de su pecado. ¿Sí? Pero podría yo decir que el odio es como el último escalón de una escalera. En las escaleras hay que ir escalón por escalón, hasta que llegas al último. Si llegas a lo más alto de esto es odio, un odio a Dios. ¿Sí? Puedo asegurarles que hay gente que odia con toda su alma a Dios.
en esta tierra, ¿sí? Posiblemente no sea tan fácil ubicar eso en un país católico como el nuestro, pero de hecho, aun cuando ya somos un país católico, claro que existe, se los puedo decir yo, ¿sí? Si tú no te has encontrado con uno, yo sí, porque yo normalmente, como lo represento a él, me doy cuenta de muchas cosas que a lo mejor ustedes en la calle normalmente no ven o no se dan cuenta, ¿sí? Pero de que existe, existe. Ahora, del odio, yo creo que el escalón para abajo sería como el resentimiento, ¿sí? Cuando trae resentimiento contra una persona, eso también es una forma de rechazo y un sentimiento que ya está casi muy parejo con el odio, pero no es odio, está un escalón abajo. Y también puedo asegurarles que hay mucha gente resentida con Dios, ¿sí? Si bajáramos un poquito más abajo, entonces vendría la palabra aversión. De la palabra aversión podríamos pasar a la palabra rechazo. El siguiente escalón podríamos decir la palabra desagrado, molestia. Del desagrado y la molestia, simplemente el disgusto. Más abajo encontraríamos la indiferencia, ¿sí? Y posiblemente hasta abajo simplemente una simple y llana, no me importa, no, para mí no es nada. Y díganme si no, en un país católico a veces cada vez más los católicos mismos caen en una gran indiferencia a las cosas de Dios. Ni nos preocupa orar, ni buscamos los sacramentos, ni tenemos el deseo de una vida cristiana, ni nos atrae. Tal vez es el escalón de hasta abajo, pero finalmente de escalón por escalón se llega hasta acá y se va en el camino, ¿sí? Esto también tenemos que focalizarlo y entenderlo. O sea, podemos decir, no, padre, pues yo no odio a Dios. Y yo no creo que ninguno de ustedes odiara a Dios si estuviera ahí sentado escuchando estas pláticas, ¿sí? Definitivamente. Pero tendríamos que analizar cada quien si no podríamos estar en algún momento pisando alguno de los escalones de esa escalera, ¿sí? Es ahí donde cada uno tiene que reflexionar y cada uno tendría que hacer un momento de introspección personal para poder descubrir cómo anda mi corazón en relación con Dios. El libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 7, versículo 51, nos reporta estas palabras. Es el mismo diácono que les está hablando con fuerza y les dice ahora estas palabras. Dice: duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros siempre ofrecéis resistencia al Espíritu Santo, como vuestros padres así vosotros. ¿A qué profeta no persiguieron vuestros padres? Ellos mataron a los que habían anunciado de antemano la venida del justo, de aquel al que vosotros ahora habéis traicionado y asesinado. Bien, aunque estas palabras solo son unos versículos más adelante de la lectura que acabamos de leer en este momento, es importante la cita por lo siguiente, porque el diácono les está haciendo ver su rechazo. Su rechazo a Dios se traduce en un rechazo de su palabra y de su doctrina, ¿sí? Este es el punto a reflexionar. Justo ahí, cuando el Señor Dios dice algo y yo digo, no, yo no puedo aceptar eso, ¿sí? Y pongo yo mismo una barrera, este mismo rechazo a su palabra es una forma de rechazar también a la persona. Justo en esto, qué bueno que tengo aquí dos parejas, porque justo en esto es donde de repente también a veces vienen muchos problemas maritales. No sé, empezamos una pareja ya grande, que tienen años de casado, y de repente ella o él se molesta con su pareja, y entonces
le dice cualquier cosa y lo ignora. Esto es desgraciadamente un mal vicio. Si un matrimonio cae en esto, está cayendo en un vicio pésimo. ¿Por qué? Porque en el momento que la persona le dirige su palabra a la otra persona, el que la otra persona le rechace lo que le está diciendo, en el fondo es un rechazo a su persona. Eso será de cajón así. Y eso obviamente pues le va a traer coraje y molestia a aquella parte que es ignorada. ¿Por qué? Porque no solo rechazo a lo que está diciendo, sino en el fondo a mí mismo, que yo soy quien está hablando y yo soy quien te está pidiendo algo, yo soy quien te pido atención, y definitivamente en este momento lo único que me das es una cara áspera y dura. ¿Sí? Entonces, si es importante entender, esto sí lo podemos entender muy fácil, y ese tipo de menosprecios, si se llegan a dar en la vida matrimonial, ya tenemos un matrimonio que se está destrozando, pero a pedazos muy grandes. ¿Sí? Bueno, aunque esta no es una charla matrimonial, que ya dos parejas me ayudan para que entendamos pues el tema. Cuando de repente Dios dice algo y Él es amor y no va a decir una palabra que no surja y nazca de su amor por mi bien, y yo digo, no, eso yo no lo quiero, eso no me interesa, yo pinto raya. ¿Sí? Ahí justamente es exactamente donde se materializa una forma de pecar. ¿Por qué? Porque rechazar su palabra también es rechazar su persona, y su plan, y su gracia, y todo lo bueno que Él tiene y quiere para nosotros. Son formas de pecado que a veces parecieran sutiles, pero en realidad son pecados muchas veces que pueden ser tremendamente abiertos y muy concretos. ¿Sí? Bueno, entonces, al plantear esta forma en la Escritura, nos está enseñando que hay ciertas formas de pecado que aparentemente parece que yo no hice nada, que yo no levanté un dedo para cometer el mal. Sí, pero aunque no haya levantado un dedo para cometer el mal, finalmente hacer eso es una forma del pecado. La siguiente cita es tomada del Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 8 y 9. Dice así: cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia, en lo referente al juicio, en lo referente al pecado, porque no creen en mí. Y aquí nos puede ayudar nuevamente con mucha facilidad comenzar a tomar otro ejemplo de la vida de las parejas. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo simplísimo para que nosotros lo podamos comprender, porque con ejemplos simples es como podemos entender cosas muy complejas, cosas que a veces incluso pueden ser misterios, ¿no? Pensemos que de repente el marido le pone el cuerno a su esposa, ¿sí? Y si esto llega a suceder y ella se entera, ¿sí?, a partir de ese momento va a haber una tremenda desconfianza en el corazón de ella por obvias razones. No solo obvias, sino yo diría incluso justificadas, ¿sí? Muy justificadas. Si por ejemplo tiene que llegar tantito tarde por causa del trabajo y le avisa, pues va a decir, ¿cómo sé que este no me está diciendo la verdad o no me la está diciendo? Y lo que va a reinar es la desconfianza, ¿sí? Esta desconfianza es un rompimiento también interpersonal, ¿sí? Cuando se comienza a perder la confianza o ésta se ha roto completamente, es como si tuviéramos dos personas completamente divididas. Y ahí donde hay división también hay pecado, ¿sí? Es una forma de la manifestación del pecado, el no creer ya en la persona. Es que lo que me dicen, yo no sé si creerlo y la verdad no quiero ser nuevamente su tonta,
¿verdad? No estoy dispuesto a... Bueno, esto nos puede clarificar un poquito en el nivel de relación de las parejas. Ahora subámoslo con Dios, ¿sí? Si lo subamos con Dios y si Él pide de nosotros fe, está pidiendo de nosotros confianza y nosotros no se la damos y yo me aferro en mi no creer, ¿sí? Justo en ese momento es una manifestación clara de lo que está diciendo la Escritura, versículo 9. Dice, en lo referente al pecado, porque no creen en mí. Y ahora te voy a voltear la tortilla. Vamos a suponer otro caso distinto. Imaginemos no un señor que ya puso cuerno, sino un señor que realmente, pues, sucedió algo que se convirtió en un malentendido y ella lo interpretó como una infidelidad adúltera. Pero nunca hubo adulterio, ni siquiera de intención. Sin embargo, ella muy celosa, comienza a interpretar muchas cosas y signos que ve y cómo le habla y comienza a pensar mil cosas incorrectamente, porque esto también se llega a dar, ¿sí? Y entonces de repente él dice, oye, ¿sabes qué? Voy a llegar una hora tarde porque en el trabajo aquí hubo un problema y tenemos que resolverlo. Y entonces ella le dice, no, ya no te creo nada, que quién sabe qué, que ya seguramente debe ser esa. ¿Sí? Bueno, aquí el punto es que, pues como marido y como hombre le está costando ser fiel, porque las ocasiones no han de faltar. Pero en ese momento, sabiendo que está haciendo todo el esfuerzo y que realmente la ama, y que porque la ama no haría eso, ser acusado de, porque no confía en él, lastima y duele. Claro que lastima y claro que duele. Y entre más la ama a ella, más le duele, porque ¿cómo es posible que esta que amo tanto no me cree? Como dice que me ama tanto y no me cree. Por eso es pecado. He ahí la raíz del pecado. Lo vuelvo a repetir el versículo el 9 del capítulo 16. El Espíritu Santo revelará lo referente al pecado porque no creen en mí. No creer en Él es una de las formas del pecado. La falta de fe es un pecado, de hecho lo es, ¿sí? Es algo que nos separa de Él, porque yo desconfío y Él está dando todo lo más limpio, recto de su amor, y quiere darlo y su palabra y buscar nuestro bien, pero en su proyecto, su palabra no la creo. Yo no creo que ese sea el camino correcto y saben que yo pinto raya. Eso duele a Dios, porque finalmente lo lastima en su amor. La carta de los Romanos, me está haciendo sufrir un mosco que o me concentro en ustedes o mato al mosco, perdón. En la carta de los Romanos, capítulo 1, del versículo 18 al 32, nos presenta otra forma de pecado. Voy a leer solamente la parte que nos interesa. Dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una representación en forma de hombres corruptibles, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. Dejo tantito porque es más largo, pero solo tomo la parte que más nos interesa. Es decir, está diciendo, se fabricaron imágenes de un toro, de la lluvia, de un dios Tlaloc, de un dios de guerra, de un dios sol, ese famoso Ra, ¿no? Y adoraron al sol, y adoraron a ese toro, y adoraron a esa mosca, y adoraron a esa muerte hoy que está tan de moda, ¿no? ¿Sí? Pero el Señor es el único Dios, ese no es Dios. ¿Cómo hacen eso? ¿Sí? Ya que lo he explicado todo a nivel como de parejas, ¿sí? Realmente lo que se hace en el altar, el día que se casen, porque hay dos parejas cercanas a casarse,
Lo que se hace en el altar es algo muy sagrado, por eso se hace en un altar. Porque se van a prometer un amor de compromiso. Yo te amaré y te respetaré y te seré fiel, y en lo bueno y en lo malo. Sabemos cuáles son las condiciones de este amor. Ahora, que de repente alguien prometa eso, ¿sí? Y de repente diga, bueno, pues sí te quiero un montón, pero también voy a amar a esta. Y entonces, ¿qué sentirá ella? Claro, ¿sí? Se va a sentir profundamente traicionada y defraudada, destrozada. De hecho, no hay cosa que pueda destrozar más a una mujer que le haga eso a su propio marido, ¿sí? No puede haber más cosa peor. Al revés, igual. Justo eso es algo parecido a la idolatría. Ahora, subamos del terreno de las parejas a Dios y nosotros, ¿sí? Como todo amante, recibir amor sería lo justo, pero dar todo el corazón a la famosa Santa Muerte y adorarla como si fuera Dios y solo es una estatua, eso lesiona gravemente el corazón de nuestro Dios, porque no solo no le estamos dando amor a Dios, ¿sí?, sino lo estoy dirigiendo a una cosa que no es Él. Entonces aquí estamos hablando de la idolatría. La santería es una forma de idolatría. Nuestros hermanos, desgraciadamente, que están en el arco, tienen formas de idolatría. El culto a ese tal Malverde es una idolatría. Ponen ese objeto, esa imagen, como si fuera Dios. Ya lo dije, la Santa Muerte y muchas otras cosas, ¿sí? Los santeros tienen a un tal Equiwa, no recuerdo el nombre exacto, pero también tienen una imagen que ellos adoran, que no es el verdadero Dios. Entonces ahí también hay mucha, esto últimamente se ha puesto con mucha fuerza. Termino leyendo este pasaje donde hace una larga lista de pecados. Dice: y como no tuvieron a bien guardar el verdadero conocimiento de Dios, los entregó Dios a su mente insensata, para que hicieran lo que no conviene, llenos de toda injusticia, perversidad, codicia, maldad, henchidos de envidia, de homicidio, de contiendas o rivalidades, de engaño, de malignidad, difamadores, detractores y enemigos de Dios, ultrajadores, altaneros, fanfarrones, ingeniosos para el mal, rebeldes a sus padres, insensatos, desleales, despiadados, los cuales, aunque conocedores del veredicto de Dios que declara dignos de muerte, a los que tales cosas practican, no solamente las practican, sino que aprueban a los que la cometen. Y junto con este último versículo va en plena coherencia la carta de los Romanos capítulo 6, 23, que a la letra dice: pues el salario del pecado es la muerte. Esta es la cita más corta, pero una que nos explica la desgracia en el que ha caído la humanidad. El salario del pecado y la muerte significa: yo cometo pecado y lo único que voy a tener como ganancia, como salario, es la muerte. ¿Sí? Esa es la más trágica de las noticias. No hay remedio, el pecador se dirige a un abismo donde seguramente encontrará esto. Esta es la mala noticia, ¿sí? Este es justamente el motivo por el cual realmente el mismo Dios ha intervenido en nuestra historia, pero esos son temas que vamos a ver adelante. Para concluir con nuestro tema en este día, voy a hablarles rápidamente de algo que, como les dije ayer, esto va a marcar
nuestro retiro de consagración. De hecho, esa es una de las razones por la cual nos vamos a consagrar. Y aunque ahorita todavía queda oscuro esto que estoy diciendo, lo vamos a ir entendiendo poco a poco más adelante. En mis manos tengo este documento, seguramente lo alcanzarán a leer ahí. Es un documento de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, es decir, donde es uno de los dicasterios romanos allá en Roma, y que se dedican fundamentalmente a definir cuestiones complicadas, ¿sí? Es decir, si algo es así como de una gran controversia, allí lo estudian, lo analizan en torno a toda la enseñanza de la Iglesia a lo largo de siglos y dan un dictamen. Esto es correcto, esto no es correcto, esto se puede hacer, esto no se puede hacer, en fin, ¿sí? Entonces, es precisamente de esa congregación romana que es este documento. El Papa Juan Pablo II lo autorizó y en ese momento el prefecto para la doctrina de la fe era el cardenal Ratzinger, que después se convertiría en el Papa Benedicto. Es decir, de alguna manera la letra de dos papas está aquí, aunque todavía no era papa, ¿verdad? Sería papa años después, a la muerte de Juan Pablo II. El documento sale por una razón muy importante, porque ustedes saben que aquí en México Nuestra Señora de Guadalupe bajó y depositó sus hermosísimos y purísimos pies sobre el cerro del Tepeyac. El obispo en su momento, Fray Juan de Zumárraga, dudó, porque ¿cómo podía saber si si verdaderamente la Virgen había sido o no la que le habló a Juan Diego? Sabemos que él dudó y que puso en tela de juicio, ¿sí? De hecho, pidió una prueba, ¿sí? Cuando la Virgen baja en Fátima en 1917, aquí en México fue la aparición en 1531, es decir, ya habían pasado algunos siglos, ¿sí? Cuando en 1917 la Virgen baja a un lugar muy pobre allá en Portugal, ¿sí? De repente los 3 niños que son pastorcitos comienzan a ver la Virgen y se comienza a hacer un revuelo porque hay unos niños que ven la Virgen. Esta imagen que vemos aquí, ustedes la ven muy lejos y a mí también me ven lejos porque estoy un poco lejos de la cámara, pero esta imagen que ven aquí es exactamente Nuestra Señora de Fátima, ¿sí? O Nuestra Señora del Rosario. Ella se apareció así como la Virgen se le apareció aquí a Juan Diego. Ella se le apareció a los pastorcitos allá en Portugal. Pero había cosas muy peculiares y extrañas, porque incluso habiendo gente, ¿sí? Solo los 3 niños la veían, pero el resto de la gente no la veía. Y eso era algo que pues, realmente le causaba mucha confusión a los sacerdotes de aquel tiempo y dudaban de que el acontecimiento fuera verdadero, ¿sí? Fátima ahora es una de las apariciones aceptadas por el Vaticano, ¿sí? Lourdes, Fátima, Guadalupe, ¿sí? Entre las más importantes apariciones de María Santísima y que actualmente son completamente aceptadas. ¿De qué habla este documento? Exactamente de unos secretos que Nuestra Señora le dio a los niños. Se los comunicó y les pidió guardar el secreto hasta que esto no se dispusiera de otra manera, ¿sí? Voy a leer una parte de los secretos que tiene que ver con el tema de hoy, el pecado, ¿sí? Entro en contexto porque esto es muy importante. La Primera Guerra Mundial terminará en el 1918. ¿Sí? Es decir, cuando la Virgen baja a Fátima en la pobre cova de Iría, se está desenvolviendo la Primera Guerra Mundial. De hecho, mientras está sucediendo una de las apariciones importantes de Fátima, en los campos, en un lodazal, los soldados se están matando por millares.
Justo ese día hubo miles de muertos en los campos de batalla. ¿Qué me da a pensar esto? ¿Sí? Ustedes no crean que cuando suceden cosas tremendas acá en la tierra, Dios se queda así impávido. Ay, pobres seres humanos allá, que se arreglen. Al fin ellos están pecando, pues ahora que se aguanten. No. ¿Sí? Si aquí hay mucho pecado, el cielo está muy preocupado. Y Dios, que tiene tanto amor, quisiera hacer algo para que eso se evitara. Justo este es el sentido de las apariciones de la Virgen de Fátima. ¿Sí? Porque ella viene a hablar del pecado, que tenemos que arrepentirnos, que tenemos que hacer penitencia, que tenemos que rogar por los pobres pecadores. ¿Sí? Ayer escuchábamos el tema de que María también nos ama con el amor de una madre, como una madre preocupada, porque si ve que sus hijos están en riesgo de la muerte segunda, como dice el Apocalipsis, y eso es irse al infierno. En la teología católica creemos en el cielo y en el infierno, ¿sí? Entonces, si las almas se van a perder definitivamente en el infierno, el cielo estará muy preocupado. Este es el sentido de todas las apariciones en Fátima, ¿sí? Ahora sí, voy a leer estas visiones que tuvieron los niños, que quedaron en su momento en primera instancia como un secreto. Hago lectura. Dice, la primera fue pues la visión del infierno. Nuestra Señora nos mostró un gran mar de fuego que parecía estar debajo de la tierra. Sumergidos en este fuego, los demonios y las almas, como si fuesen brasas transparentes y negras o bronceadas, con forma humana que fluctuaban en el incendio, llevadas por las llamas que de ellas mismas salían, juntamente con nubes de humo que caían hacia todos los lados, parecidas al caer de pavesas en los grandes incendios, sin equilibrio ni peso, entre gritos de dolor y gemidos de desesperación que horrorizaba y hacía estremecer de pavor. Los demonios se distinguían por sus formas horribles y asquerosas de animales espantosos y desconocidos, pero transparentes y negros. Inmediatamente levantamos los ojos hacia Nuestra Señora, que nos dijo con bondad y tristeza: ¿han visto el infierno donde van las almas de los pobres pecadores? Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi corazón inmaculado. Para impedirla, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi corazón inmaculado y la comunión reparadora de los primeros sábados. Mas al final, mi inmaculado corazón triunfará. Dejo hasta ahí la lectura para hacer un comentario. Como lo dije, el cielo está muy preocupado porque yo no podría creer que un soldado vaya y mate a otro soldado y quede inocente de pecado. ¿Cuántos soldados mataron antes de ser matados por la metralla, por una granada, por un cañonazo? Es decir, esas almas murieron en pecado mortal, porque ya habían matado a otras almas. ¿Sí? Entonces, la teología católica nos enseña que quien muere en pecado mortal hay un altísimo riesgo de que se vaya al infierno definitivamente. ¿Sí? Entonces, justamente este es el sentido de esta visión. Nuestra Señora les permite ver cómo es el infierno, y esos niños ven algo que horroriza. Yo creo que hasta los vellitos de la piel se les paran. Bueno, nosotros hombres somos muy velludos, pero cuando realmente algo te da miedo, verdaderamente que se paran los vellitos, de verdad, ¿sí? Y aunque eran niños, pues también tendrán vellitos, supongo, ¿sí? Entonces lo que vieron los horrorizó, los espantó. Una cosa impresionante, cuánto sufrimiento.
donde, en esa parte donde dice gemidos de desesperación que horrorizaba y hacían estremecer de pavor. Son las únicas palabras con que ellos se encuentran para describir lo que vieron. Impresionante. Y llenos de temor, inmediatamente levantaron su vista, porque cuando un niño siente miedo, pues busca a su madre, ¿no? Levantaron la vista y entonces Nuestra Señora les dirigió esas palabras tan importantes. ¿Han visto las almas de los pobres pecadores que se van al infierno? Es tremendo que pase eso, son mis hijos y se están condenando. Así que Dios no quiere esto, y por esa razón, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi corazón inmaculado para salvar a las almas de los pobres pecadores. Ayer reflexionábamos en el amor eterno de nuestro Dios y hablábamos también del amor de una madre, aunque obviamente no podemos comparar el amor divino con que Dios nos ama al amor del corazón de la madre, porque finalmente es el amor de un ser humano, santa, pero ser humano. No hay paragón en ese sentido, ¿sí? Pero justamente en ese momento quise presentar esta gran verdad por una razón. Si se dan cuenta, no habrá cosa que nos hará más felices que vivir del amor divino. Pero tenemos un problema. Está cayendo una tremenda lluvia, un torrencial, porque así podría yo comparar el amor divino. Un torrencial verdadero, un aguacero. Pero yo traigo un impermeable que se llama pecado y no me mojo ni una gota. Ese es el problema. Si yo estando en pecado pudiera empaparme de todo su amor, me sería facilísimo salir del pecado. ¿Por qué? Porque enamorado de Dios, yo diría fácilmente, dejo esto, dejo lo otro, no importa, con tal de alcanzarlo Él. Y precisamente por eso es tan importante esto que está diciendo este texto y esta aparición mariana, porque entonces, si yo voy a caminar hacia el amor de Dios, estando en pecado, y el pecado es bien difícil zafarse de ello, ¿sí? Continuamente como seres humanos, yo como sacerdote me tengo que confesar frecuentemente, ¿sí? ¿Por qué? Porque soy humano también, y como todo humano, todos pecaron, eso me incluye a mí, ¿sí? Yo no me libero ni de la tentación ni de la caída. Por lo tanto, caminar a mí hacia el amor del Señor es bien difícil. A veces es un camino demasiado árido, no experimento su cercanía, todo ese cariño que sale del amoroso corazón de nuestro Dios, ¿sí? Bueno, ¿por qué ha querido Dios darnos esto tan importante? Lo voy a volver a repetir. Dice, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi corazón inmaculado. Y nos presenta el corazón de la Madre de Jesús como una devoción que el Señor quiere establecer en el mundo. ¿Por qué razón? ¿Sí? Bueno, se los voy a explicar así, porque si yo, no sé, pensemos hace unos 40 años o 50, pensemos 50 años, de aquí de donde yo estoy parado, antes eran milpas, ¿sí? Y entonces, para ir a lo que actualmente es el norte de la Ciudad de México y Los Verdes, ¿sí? Yo hubiera tenido que irme pues en un caballo, ¿no? ¿Sí? Porque no había ni carreteras, no habría nada. Y sería largo y fatigoso el camino. Digamos que así es para el pecador caminar hacia su Dios. Lento, difícil, el peso del día, del calor, todo lo que tiene que padecer. Pero imaginemos que a la par hubiera una autopista, ¿sí? Pues por la autopista podría yo llegar echándole pata, perdón por la expresión, seguramente llego en 30 minutos, ¿sí?
En 30 minutos estoy en un caballo, posiblemente haga unas 2 horas, ¿no? Entonces, el corazón inmaculado de nuestra Madre es la autopista para llegar más fácil y rápidamente a los caminos del amor de Dios. Ayer se los anuncié. No hay corazón humano que haya amado tanto a Dios como el corazón de nuestra Madre. Y subirnos a Él, como quien se sube a un carro para entrar a esa autopista, es el camino fácil para rápidamente, para más fácilmente encontrar todos los dones y las gracias del amoroso corazón de Jesús. Por eso el Señor ha dispuesto esta devoción. Y por eso para nosotros es tan importante. Yo como sacerdote consagrado al Inmaculado Corazón de María, soy un sacerdote consagrado, digamos lo que este es mi apostolado, dar a conocer este camino. ¿Para qué? Para que todos nos subamos a la autopista y para que fácilmente podamos llegar rápidamente, sencillamente, de la manera más ágil a las fuentes gozosas del amoroso corazón de nuestro Dios. ¿Sí? Termino leyendo solo la parte del fragmento del secreto de Fátima que no leí, porque no leí todo. Dice: hemos visto al lado izquierdo de Nuestra Señora, un poco más alto, un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda, centelleando, emitía llamas que parecían que iban a incendiar el mundo, pero se apagaban al contacto con el esplendor que Nuestra Señora irradiaba con su mano derecha dirigida hacia él. El ángel, señalando a la tierra con su mano derecha, dijo con fuerte voz: penitencia, penitencia, penitencia. Estoy a punto de concluir. Esta parte ha sido un poco amplia, pero estoy a punto de concluir. Solo quiero explicar esta parte de la tercera visión. Esto también lo vieron los niños de Fátima. Dice, como que vieron el mundo, acuérdense que era una visión, eso solo lo podían ver ellos, y un ángel que estaba con una espada de fuego. Imagínate una espada tremenda, pero toda de fuego, que lanzaba llamas, chispas que salían de ella y que iban a caer sobre el mundo y que parecía que iban a consumir el mundo, es decir, como a acabar con él, como a destruirlo. Esta es una visión y tiene todo un simbolismo, porque así son las visiones, tienen muchos simbolismos. Miren, cuando se perpetra un pecado, Dios es muy bueno, Dios nos ama muchísimo, pero Dios no puede hacer a un lado su justicia, porque si no dejaría de ser Dios. Entonces sería contradictorio olvidar la justicia, ¿sí? Voy a poner un ejemplo sencillo para que me entiendas. Imaginemos ahora, no sé, la cuestión de los feminicidios, que está muy fuerte. A una señora le matan a su hija, se la mata su novio, ¿no? Su supuesto novio que según la amaba, y se lo mata, ¿no? Había una ley antigua, en el tiempo de Moisés, de la ley de Moisés, que decía, la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Eso sería lo justo. Es decir, si a mí vienen y entran a mi huerto y me roban una manzana, yo tendría derecho a ir al huerto de aquella persona y quitarle una manzana para restituir justamente lo que me quitaron. Ojo por ojo, diente por diente. Sería gravemente injusto que me roben una manzana y vaya, le viole a todas sus hijas, le mate a su esposa, a él le queme su casa y tronche todos sus árboles de su huerto. Sería completamente injusto, o sea, totalmente desproporcionado. Por eso la ley del talión en su tiempo fue algo para poner justicia. Ojo por ojo, diente por diente. Te pegan en un ojo, tienes derecho a ponerle morado otro ojo, ¿sí? En este caso, si este tipo le mata a su hija, ¿cuál sería aplicada la ley del talión? Una ley de justicia. Pues ella murió, pues entonces tú tienes que morir. Me quitaste la vida de mi hija, tú no tienes derecho a vivir. Eso sería lo justo.
de acuerdo a la ley del talión. Muchos pecados del mundo también requieren justicia, ¿sí? Ese es el simbolismo de esa espada de llamas de fuego que parece que van a destruir el mundo. O sea, ustedes están causando destrucciones con su guerra, pues también ustedes merecen ser destruidos, porque eso es lo justo, ¿sí? Vamos a suponer, en la Segunda Guerra Mundial acabó con 2 bombazos atómicos, ¿sí? Y que destruyeron un montón de vidas y enfermaron a muchas otras personas por radiación. Se murió más gente por radiación que la gente que se murió en ese instante. Lo justo debería haber sido que otras bombas, 2 bombas regresaran a Estados Unidos y acabaran con otras 2 ciudades grandes y que un montón de gente se enfermara para que fuera parejo, ¿no? Entonces, lo que estoy tratando de dar a entender, que esa es la justificación de esta visión. Cuando el ángel dice penitencia, 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 significa que nuestros pecados necesitan ser reparados, ¿sí? Lo vamos a explicar más adelante, es un tema que vamos a ver más adelante, esta reparación del pecado perfecta que Cristo hace en la cruz, pero también nosotros hemos de contribuir a reparar por la falta. Entonces, simplemente este tema lo dejo un poco abierto. Ante nuestro pecado se requiere hacer penitencia, ¿sí? Voy a retomar este tema más adelante, ahorita queda un poquito abierto, posiblemente al quedar un poco trunco, estemos un poco de, no entendí exactamente qué quiso decirnos, más adelante nos va a caer más claramente el sentido de lo que quise decir en este momento. Bueno, con eso concluye el tema de este día. Yo los sigo invitando a que, pues digamos, en este ámbito de reflexionar estas palabras que escuchamos. Como lo dije, hoy es un tema árido, hoy es un tema difícil, porque de hecho para nosotros curas hablar del pecado ni crean que es algo ni grato ni bonito, ¿no? Y ninguno de ustedes seguramente dirá, ay, este tema así como que estuvo medio complicado, ¿no? Porque alguno de nosotros pudo verse reflejado en cosas que yo decía aquí. Sin embargo, es importante tomar conciencia cuando Dios nos hace ver nuestras faltas, porque eso también es un acto amoroso de Dios. Entendamos siempre todo en esta clave, ¿sí? Cuando Dios nos hace señalar nuestras faltas, no lo hace para embarrarnos en la cara. Ah, mira, tú eres un pecador, tú esto, tú lo otro, tú aquello, y es que, híjole, jamás, ¿sí? Porque Dios no tiene un corazón malicioso. Desde su bondad amorosa de Padre, nos hace ver donde estamos mal, no para lastimarnos, ni herirnos, ni humillarnos, ni echarnos en cara, sino para que dejemos el camino de la muerte y volvamos al camino de la vida. Si lo entendemos así, desde el amoroso corazón de nuestro Dios, entonces podemos entender por qué Dios nos hace estos señalamientos, por qué Dios nos quiere limpios de las faltas y de las culpas. Y ahí entonces entenderemos por qué esa insistencia de nuestro Dios en poner punto ahí donde de repente más nos duele y donde a veces no nos gusta que se nos diga, porque es incómodo cuando realmente yo estoy en una falta consentida o en una falta en la cual ni siquiera me había yo dado cuenta que estaba pecando y me lo hagan notar, porque eso no es algo grato para nadie. Sin embargo, nos corrige Dios para que nosotros podamos salir de esto que nos va a llevar a un camino de muerte, ¿sí? Pues les agradezco su perseverancia, les insisto a que permanezcamos con firmeza en estos temas, porque nos van a ayudar mucho a llegar a una conclusión. Nuestro segundo paso es hacer una introspección, revisar nuestra vida y ver qué tanto el pecado como que domina mi alma y mi corazón, ¿sí? Ahí justo es donde posiblemente tenemos que hacer nuestro esfuerzo más humilde y sincero, porque hay muchos pecados que pues a veces ni parecen, pero que realmente los cometo, ¿sí? Pues que Dios nuestro Señor nos vaya iluminando
para poder continuar este camino de retiro. Recuerden, mañana que Dios les bendiga a todos, que tengan muy buena noche y que continuemos con firmeza en el camino bueno al que Dios nos llama, ¿sí? Que todos tengan excelente noche.